Identifican al Ministerio Público como punta de lanza para desmantelar el CNE y piden frenar judicialización del proceso electoral como solicita misión de observación de la OEA. Angélica Smith, secretaria del Congreso Nacional, entrega al fiscal Zelaya la renuncia de Ana Paola Hall para que comience investigación de violencia política. El fiscal general Joel Zelaya es denunciado por entorpecer el proceso electoral al perseguir a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Iglesia Católica llama al diálogo, el respeto y la paz en Honduras al indicar que la violencia nunca es respuesta de solución a los problemas. Aportantes de Corium Inversiones tocan las puertas de Casa Presidencial y Marcio Sierra les convoca para reunión el 26 de agosto para ver qué resuelven. Corte de Estados Unidos suspende cancelación del TPS a hondureños hasta noviembre de este año. Diputado Márquez y otros 4 imputados acusados por presunto fraude por la Fiscalía son trasladados al penal de Támara hasta próxima audiencia. Nayib Bukele se prepara para una reelección indefinida. Ortega captura a su aliado Bayardo Arce y en Colombia crece expectativa por lectura de sentencia contra Álvaro Uribe. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves, último día del mes de julio. De julio y entramos a agosto. El 1 mañana. Ya estás pensando en las agostinas del Salvador y el flujo de turistas. Bueno, es importante también. 31 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. Llegaron las Claro ofertas para que te pases a ser full Claro por solo 1,055 lempiras al mes. Inusual. En Honduras esto es inusual. Ven ustedes en pantalla una fotografía del fiscal general. Pues hoy lo han denunciado y la denuncia la han presentado en la propia oficina que él dirige. En fecha reciente, el fiscal general Joel Zelaya hizo declaraciones públicas que constituyen amenazas contra los miembros propietarios del Consejo Nacional Electoral, lo que atenta contra la institucionalidad electoral, la independencia de poderes y el ejercicio libre de sus funciones constitucionales. Así fundamenta el abogado Leonel Núñez la formal denuncia que presentó este jueves contra el fiscal general, recibida para análisis a las 11:43 de esta mañana en la oficina de denuncias del Ministerio Público en Tegucigalpa. Se denuncia al fiscal general de la República por los delitos de amenazas, por los delitos de traición a la patria, en donde se pide un antejuicio, por los delitos electorales contemplados en el artículo 542, numeral 4. Esto en virtud de las amenazas que el día de ayer él, llamando a los medios, empezó a decir. Aparte del secuestro de la información del Consejo Nacional Electoral, prácticamente evitando que se lleve a cabo un proceso normal, en virtud que no existe ni siquiera un indicio de la comisión de un delito. Las amenazas, afirma el denunciante, fueron emitidas el día 30 de julio de 2025, generando un clima de presión indebida sobre los consejeros, lo que puede constituir delito conforme al Código Penal vigente, como ser el delito de amenazas contemplado en el artículo 246, agravado en virtud de haberlo hecho utilizando medios audiovisuales, además de los delitos electorales contemplados en el artículo 542, numeral 2 del Código Penal vigente, además posibles violaciones a principios democráticos. Esta vez el Ministerio Público no hizo declaraciones sobre la denuncia contra el fiscal general. Lo que queremos es evitar a toda costa, como hondureño que soy, de que el proceso electoral se paralice, se frene, en virtud que las acciones que está haciendo el fiscal general en este momento prácticamente es a bloquear el proceso electoral y no a buscar realmente que se realicen.
Núñez cita también el artículo 542, numeral 2 del Código Penal que establece los delitos electorales para actores externos que atentan contra las funciones, deberes, derechos y prohibiciones para quienes pongan en riesgo el proceso electoral, que a su criterio está realizando el fiscal general. El hecho de traer información del CNE atrasa todo el proceso, así como se hizo en el 9 de marzo, que secuestró documentación y se atrasó muchas cosas en el Consejo Nacional. El denunciante pide tomar medidas para proteger la integridad y libre ejercicio de funciones de los consejeros del CNE y, de ser necesario, remitir la denuncia al Congreso Nacional para que se conozca en sede de antejuicio, como establece la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Constitución de la República. A través de su cuenta de X, el candidato presidencial Salvador Narrala denuncia un intento de golpe electoral tras intervención del CNE por parte del Ministerio Público. En un comunicado en redes, Narrala condena enérgicamente la intervención del Consejo Electoral por parte del Ministerio Público, cuya cúpula responde directamente al gobierno del Partido Libre y al expresidente Manuel Zelaya, aseguró. El presidenciable ha calificado esta acción como un intento deliberado de boicotear las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre y ha advertido que se trata de una maniobra orquestada para perpetuar al actual régimen en el poder sin recurrir a la voluntad popular. Estamos ante un grave atentado contra la democracia hondureña. Lo que ha hecho el Ministerio Público es un paso más en el plan del oficialismo por cancelar el proceso electoral, evitar la derrota que les espera en las urnas y sumir al país en una dictadura técnica, expresó Narrala. La Comisión de Campaña del Partido Liberal también denuncia que Libre conspira contra el proceso democrático al utilizar al presidente de facto del Congreso e instrumentalizar al fiscal general para hacer falsas acusaciones a las autoridades del Consejo Nacional Electoral con el objetivo de paralizar el proceso electoral para impedir el triunfo de la oposición en un momento en que Salvador Narrala encabeza ampliamente la intención de voto. Asimismo, denuncia que el señor Joel Zelaya, fiscal general, se ha puesto al servicio de un régimen autoritario que pretende quedarse en el poder por la fuerza, en vez de actuar contra los responsables políticos y militares de este gobierno que fraguaron el secuestro del material electoral el 9 de marzo pasado y otros actos de violencia. Por último, el Partido Liberal llama a una movilización general para defender la democracia y detener a los enemigos del pueblo. El desmantelamiento del Consejo Nacional Electoral ha sido puesto en marcha según los entendidos, siendo el Ministerio Público la punta de lanza con los citatorios a los consejeros investigados por diversos delitos. De ahí que valoren como oportuno el llamado de la misión de observación electoral de la OEA, que exhorta al cese de la judicialización del proceso electoral. En el marco del mandato constitucional pueda ejercer su función de manera independiente, sin injerencias. Un mandato que en la práctica no se está cumpliendo porque el Consejo Nacional Electoral lleva paralizado un mes y el cronograma de las elecciones generales del 30 de noviembre estancado. Situación que también observó la misión electoral de la OEA, que estuvo en el país y pidió se garantice la independencia y autonomía del CNE. Yo creo que ya empieza la preocupación a nivel mundial de los países aliados de Honduras y también de los organismos internacionales, porque es evidente de que el partido de gobierno quiere obstruir el proceso o terminar con el proceso. Los hechos hablan por sí solos, un TREP que no fue adjudicado en la fecha como lo ordena la ley electoral y ahora un pleno de consejeros citados por el Ministerio Público acusados por delitos de traición a la patria, prevaricato administrativo y violación de los deberes de los funcionarios, acción que interpreta a este profesional del derecho como el desmantelamiento del órgano electoral y como consecuencia pone en riesgo que no se realicen los comicios generales. El detalle es, ¿verdad?, qué pasará con ellos. Los suplentes, el Congreso podrá designar o nombrar nuevos consejeros. A la hora de la hora estamos hablando de un descabezamiento del Consejo Nacional Electoral que no garantizaría para nada
el futuro de las elecciones del 30 de noviembre. La misión de observación electoral de la OEA también detectó en su visita esa intimidación y la excesiva intervención judicial en el proceso, como lo señala en su comunicado, algo aprovechado para sacar del juego a algunos actores políticos, según lo denunciado por la misma oposición, y un hecho que concretaría esas intenciones, según Ávila, sería la renuncia de la consejera del CNE, Ana Paola Hall. Cómo se ordenan las cosas, la forma pública en que se aparece para ordenar esos requerimientos de investigación y prácticamente anunciar requerimientos fiscales, porque de ahí del discurso de quien ordena esa investigación lo hace con la idea de que probablemente van a existir requerimientos fiscales. Los liberales fueron los primeros en denunciar que se quiere llevar a los tribunales a su candidato presidencial Salvador Narrala, algo que no quiso responder el asesor del Congreso René Adán Tomé y se lo dejó al Ministerio Público, luego que entregaron al fiscal general junto a la secretaria de ese poder del Estado la renuncia de la consejera Ana Paola Hall, donde señaló presiones y ataques de líderes de su propio partido liberal. Pues ahí está en la renuncia, en el escrito, ustedes lo tienen. Muchos consideran que buscan destronar a Salvador Narrala con esta denuncia. Bueno, es el Ministerio Público que va a determinar eso. La secretaria del Congreso Nacional, Luz Angélica Smith, también descartó que haya intenciones de desmantelar el CNE. De ninguna manera, ese es el fiscal general quien estará dando respuesta a esa interrogante. El Consejo Nacional Electoral ha sido intervenido en 2 ocasiones por el Ministerio Público, primero por el traslado irregular de las maletas electorales en las primarias y ahora por la no adjudicación del TREP y paralización del cronograma electoral. Al respecto, bastantes reacciones y preocupaciones en Honduras. La Cámara de Comercio Hondureño-Americana, conformada principalmente por empresas estadounidenses, condenó la intromisión en el Consejo Nacional Electoral porque pone en riesgo el derecho al voto para poder escoger a las autoridades que gobernarán el país en el próximo cuatrenio. Esta Cámara recuerda a los políticos que el país requiere certidumbre, seguridad jurídica y estabilidad para mantener la inversión extranjera que genere empleo y bienestar. También la Cámara de Comercio Hondureño-Americana insta al pueblo hondureño a que se involucre de manera activa y pacífica en defensa de la democracia y rechazar cualquier acto de violencia. Asimismo, pide al gobierno, Fuerzas Armadas y órganos contralores de justicia que promuevan la paz, el diálogo y los consensos. Bueno, tenemos más elementos relacionados con esta reflexión de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana con el periodista Orlin Martínez. En un comunicado oficial, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés rechaza enérgicamente y califica de improcedentes las acciones ejecutadas por el Ministerio Público al intervenir un ente autónomo como el Consejo Nacional Electoral. Hacen un llamado al respeto de la institucionalidad y abogan por el diálogo. Es improcedente que fuerzas externas, ya sea el Poder Legislativo, el Ministerio Público o cualquier otra autoridad, esté interviniendo o ejerciendo presiones indebidas en ese sentido. Obviamente el comportamiento del Ministerio Público llama la atención, particularmente cuando los hechos del 9 de marzo, que todos los vimos en directo y a todo color, quedaron en la total impunidad. El empresario Oscar Galeano lamenta que la clase política que predica sus mensajes a favor del pueblo estén anteponiendo intereses personales. Fíjese qué contradictorio, todos hablan de que su lucha es por el país, por el beneficio de los pobres, de los necesitados, pero es contradictorio el proceder de ellos porque todo lo que hacen, todo lo que dicen, todo lo que promueven va en función totalmente de lo contrario. Los recientes disturbios protagonizados en los bajos del Congreso Nacional son el resultado de la politización de importantes órganos del Estado, cuyas cabezas siempre serán codiciadas por quienes ostentan el poder. El peor error fue haberle entregado el Registro Nacional de las Personas a los políticos, el CNE, el Tribunal de Justicia Electoral. Y entonces, eso lo manejan los tres, pero el que está en el poder se empodera de las cabezas. El llamado de los empresarios del norte es
buscar cuanto antes el diálogo y garantizar que habrán elecciones el 30 de noviembre. Orly Martínez, Telenoticias. La presidenciable de Libertad y Refundación, Rixi Moncada, en el programa de debate Frente a Frente, desmarcó a su partido de la crisis electoral en el CNE, defendió a Ana Paola Hall como víctima de violencia política y cuestionó la caminata de las iglesias católica y evangélica por una reunión sostenida entre pastores evangélicos en La Ceiba, donde estuvo el embajador de Israel. Moncada señaló que no asistirá a debates presidenciales porque no intercambiará propuestas con candidatos deshonestos, menos con aquellos con pocas posibilidades de ganar. La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, descartó este jueves en el programa Frente a Frente participar en debates con otros aspirantes a la presidencia, a quienes calificó de deshonestos y con los que no tienen posibilidades de ganar. Voy a debatir con el pueblo hondureño, con todos los sectores sociales y no voy a ocupar entramado con candidatos deshonestos que faltan constantemente a la verdad, que ejercen directamente violencia política y que representan el bipartidismo conservador. Respecto a la situación en el Consejo Nacional Electoral, desmarcó a su partido del conflicto, al asegurar que el núcleo es saber quiénes son los que están atrás del problema, presionando a la autoridad, que orilló a Ana Paola Hall a renunciar. ¿Quién está interfiriendo en la labor del Consejo Nacional Electoral, presionando a la autoridad? De tal magnitud la presión que la obligan a hacer una renuncia. O sea, la renuncian. Eso es un evento. Vamos a ver, usted me está repitiendo los argumentos del fiscal general, que habla de conspiradores. Pero ¿quiénes son los conspiradores? Lo dice la consejera en su carta. A eso me refiero. Óigame. Que no nos perdamos en el TREP, porque el TREP es una herramienta en la que se debe poner de acuerdo las partes, en que se deben poner de acuerdo en la discusión. En temas de país destacó 0 homicidios en las últimas 24 horas y la reducción del 20% de las muertes violentas en el país en el actual gobierno. De más del 20% en los homicidios hoy, las últimas 24 horas, 0 homicidios. En las últimas 24 horas, ¿cuándo Honduras había estado en esta condición? Por otra parte, la candidata presidencial de Libre se refirió a la marcha por la paz convocada por las iglesias y sobre una reunión que hubo en La Ceiba con la presencia de ASJ, el embajador de Israel y pastores de la confraternidad evangélica. Creo que en este momento de lo que estamos hablando es de a 4 meses de las elecciones, de un evento de caminata que ha sido convocado por la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Y si esa reunión se da en ese marco de la convocatoria para hablar o para dar instrucciones o para compartir con pastores de la zona norte, lo que compromete es la propia caminata. La presidenciable de Libertad y Refundación también llamó a su militancia a que participe en una movilización de su partido el próximo 30 de agosto. El embajador de Israel acreditado en Honduras dijo este jueves que su presencia en una reunión con la confraternidad evangélica y la ASJ en La Ceiba fue como invitado especial para abordar temas de cooperación y es algo que realiza con frecuencia. Que tuvieron aquí en La Ceiba, somos la embajada y soy como embajador de Israel. Estuvimos aquí como invitados en la mesa principal. Siempre como país que tiene este enlace espiritual con Honduras, tenemos relaciones, actividades con la confraternidad evangélica, también con la Iglesia Católica. Es parte de nuestro trabajo, no es algo diferente. Es importante aclarar que nunca, como parte de política de mi país, estamos involucrados en contenido que tiene conexión con las elecciones. No es nuestro puesto, y nunca estamos haciendo eso. Eso es solamente para aclarar este tema, por favor. El diplomático insistió que el evento regional donde abordaron varios temas, pero su presencia no fue relacionada con la caminata de oración y paz que han convocado las iglesias católica y evangélica. Ampliamos lo del Salvador, nuestro vecino. Esta diputada de Arena, Marcela Villatoro, hace algunos minutos ha escrito: ahora
Ha muerto la democracia en El Salvador tras aprobarse la iniciativa para la reelección presidencial indefinida y una reforma de que el mandato presidencial ya no es de 5, sino de 6 años. Ha muerto la democracia en El Salvador. Así como lo oyen, señores. En una patanada, en un día antes de vacaciones, para que mientras la gente está en las ruedas por las vacaciones agostinas, no se acuerden de cómo cambiaron la Constitución por dispensa de trámite en una tarde, sin consultas y de la forma más burda y cínica que solo los diputados de Nuevas Ideas están acostumbrados a hacer. En primer lugar, qué bueno que hayan hecho esto hoy, porque ya se quitaron las máscaras. Son unos cínicos. Han hecho una confesión pública de matar la democracia disfrazada de legalidad. Está sucediendo en El Salvador, reelección presidencial indefinida y ampliar el mandato presidencial a 6 años. Han escuchado a la diputada ustedes de Arena, Marcela Villatoro, algunos elementos adicionales que surgen desde los medios salvadoreños, por favor, Cristina. Que titulan: la Asamblea Legislativa habilitará reelección presidencial indefinida y extiende mandato a 6 años. La Asamblea Legislativa aprobó una dispensa de trámite para presentar la reforma a la Constitución de la República para permitir la reelección indefinida del presidente, diputados y miembros de los consejos municipales. La iniciativa, impulsada por el partido oficialista Nuevas Ideas, también contempla eliminar la segunda vuelta y extender el mandato presidencial a 6 años, a excepción del actual periodo, que se finalizará anticipadamente para iniciar con el nuevo orden del ciclo electoral en 2027. La reforma constitucional presentada por la diputada Ana Figueroa es respaldada por los 56 diputados de la alianza oficialista. Bueno, pues así lo ven. Así lo ven, un presidente muy popular porque ha combatido a las maras. Nayib Bukele, un hombre muy popular, pero que deja mucho que desear con la democracia, con su compromiso y con su cultura democrática. Bueno, y miren lo de Nicaragua, nos estamos llenando de dictadores en Centroamérica. Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa, vicepresidenta, decidieron capturar a Bayardo Arce, uno de los históricos comandantes de la revolución sandinista. En el 79 llegó con su amigo Daniel Bayardo y con otros 7 comandantes. Y hoy muchos de esos comandantes, incluyendo el hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega, murió en casa por cárcel, Humberto. Y este Bayardo Arce ha sido el principal asesor económico de Ortega. Lo capturaron a la medianoche de hoy. Otra dictadura. Nos estamos llenando de dictadores en el Triángulo Norte, aunque Nicaragua no es el Triángulo Norte. El Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero en Guatemala, mira, en Guatemala no tienen un dictador. Y no están pasando situaciones similares a las de El Salvador y Nicaragua, porque ahí la gente se revolvió. Sí. La gente, el pueblo, los indígenas se revolvieron. Ahí la gente pesa, salieron a las calles, paralizaron Guatemala. Si no, Guatemala tendría un dictador de derecha, tendría un militar o cualquier otro líder impositivo que viole la Constitución. Pero ahí la gente se revolvió. Pero así está Centroamérica. El querido Nayib Bukele, por muchos hondureños, porque ha logrado estabilizar ahí la seguridad en El Salvador, está haciendo y deshaciendo con la Constitución. Y en Nicaragua, ni digamos. Bueno, ojalá que el desenlace en Honduras sea estrictamente democrático, respetando la voluntad popular. Simplemente
que quien gane, gane porque el pueblo lo acogió con sus votos. Vamos a hablarles de esto más adelante aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, el Hospital Mario Catarino Rivas es conocido por ser el de mayor referencia a nivel noroccidental desde que se inauguró en 1990. Pero ¿de dónde surgió su nombre? Esta noche le mostramos el personaje al que se decidió honrar al llamar a este centro hospitalario, Dr. Mario Catarino Rivas, en nuestra sección del personaje 5 estrellas, en tributo a este gran médico y a la obra heredada para salvar vidas. El personaje 5 estrellas es presentado por Biotos Inmune. Es el todo en uno contra todo tipo de tos. El anuncio de uno de los coordinadores de los colectivos de Libre que indica están listos para salir a las calles, incluso con armas, porque han sido entrenados, aviva la polarización política y genera preocupación en organismos humanitarios porque esa no es la salida a los problemas políticos del país. La advertencia con sabor a amenaza del coordinador de Libre, Manuel Zelaya, en el sentido que tiene listos y entrenados a 30,000 colectivos para defender la causa de su partido, no solo enciende la hoguera electoral, también traslada preocupación a muchos sectores que se preguntan si las próximas elecciones son un palenque o una fiesta cívica. Las elecciones no fueron para ir a pelear, es más, por eso crearon las elecciones justamente, ¿no? Para evitar la guerra. Y entonces ahora parece que estamos involucionando, ¿no? A las situaciones de la guerra de nuevo, ¿no? Y a las situaciones que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos vivieron años anteriores. Y es que la amenaza de Manuel Zelaya no llegó sola. Uno de los coordinadores más visibles de los colectivos fue más allá, al afirmar que si era necesario tomar las armas, lo harían sin reparo ni temor. Retos que avivan sentimientos poco pacíficos al otro lado, en la oposición política. Pero si es necesario mañana dejar la sangre, la vamos a dejar también en las calles. Que no se equivoquen, que también en el liberalismo existe valor.
Minutos después de esta declaración se vivieron estas imágenes en los bajos del Congreso Nacional, con toletes, golpes y heridos. Un ambiente preelectoral donde los protagonistas, al parecer, se preparan más para una guerra que para un encuentro armónico con las urnas. Bueno, prácticamente la posición del CONADE primero es una situación de preocupación justamente por la escalada de conflictividad que hay en el país. En Libertad y Refundación defienden tanto la publicación de su máximo líder Manuel Zelaya, así como las advertencias de uno de los líderes de los colectivos al afirmar que su membresía y dirigencia conocen la calle y saben cómo defender sus propósitos e intereses. Que el poder radica en el pueblo. Y por eso el pueblo se moviliza para exigir. Y en este caso, exigir democracia. Es el pueblo de Libre que está pidiendo también democracia. Nosotros, el Partido Libre, quiere procesos democráticos, sin trampas. Según los expertos electorales, las vísperas del próximo proceso electoral no son muy alentadoras ni pacíficas, pero los líderes de las cúpulas políticas tienen aún tiempo, dicen, para llevar a los hondureños a una verdadera fiesta electoral el próximo 30 de noviembre. Ante la incertidumbre que genera en la población las elecciones generales, el arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor José Vicente Nácher Tatay, y el obispo de Trujillo, Henry Ruiz, hicieron un llamado al diálogo y a buscar soluciones por la vía democrática para resolver las diferencias entre los sectores políticos. Elevamos nuestra oración y pedimos que sigamos todos orando de corazón por Honduras, a la vez que de manera muy respetuosa hacemos un cordial llamado a todos, por favor, a tratar de buscar las soluciones adecuadas a nuestras diferencias legítimas por la manera democrática, respetuosa y de diálogo. Es necesario que nos sentemos a dialogar. Nunca la fuerza, la violencia deben ser el modo para solucionar los problemas que tenemos en Honduras. Deben ser siempre el respeto, el diálogo. Los líderes de la Iglesia Católica que se encuentran en un taller de sacerdotes concluyeron con una invocación a la Virgen de Suyapa para que interceda por la paz y la convivencia fraterna entre todos los hondureños. El llamado de la Iglesia Católica representa el grito desesperado de la población que no encuentra soluciones a sus problemas y tampoco tiene respuesta de ninguna de las instituciones llamadas a frenar la crisis política, considera el director del Foro Social de la Deuda Externa. Puede ser un grito desesperado de una ciudadanía que no tiene empleo permanente, que no tiene ingresos, que no tiene lo necesario para poder sobrevivir, pero también es un punto de encuentro en el que la Iglesia demuestra con hechos concretos que es posible encontrar puntos de agenda. Y es que tal parece que la Iglesia es la última puerta que queda por tocar para buscar y solicitar paz y justicia en el país, dice este representante de sociedad civil, pues asegura que la institucionalidad no responde y no hay quien salvaguarde ni respalde al pueblo. Porque es a lo único que ya le podemos tener credibilidad. Y entonces estamos esperando que ellos nos den la posibilidad de ser líderes en lo que puede ser un camino más espiritual, más correcto y ante todo más confiable para el bienestar de Honduras. Si ellos no logran nada, pues sencillamente debemos de entender que los políticos se están repaseando en el país. Lo más trágico para el país es que los políticos se vuelven ciegos y sordos porque están acostumbrados a resolver todo con el pataleo y el chantaje, dice esta socióloga. No aprendieron a respetar la legalidad. Todo lo lograron a la fuerza. Parece que de niños todos lo lograban con el pataleo y así quieren resolver los problemas del país. No se merecen ser líderes de un país. Por su lado, este analista y ex catedrático de la UNA dice no estar de acuerdo con la marcha convocada por las iglesias, pero reconoce que son válidos los llamados para exigir la independencia del Consejo Nacional Electoral. Que no sean simples
correas de transmisión de opiniones de partidos, de opiniones interesadas de algún tipo, sino más bien que puedan tener la suficiente libertad para emitir su criterio. La Iglesia Católica pidió buscar soluciones a través del diálogo y por la vía democrática para generar paz ante la incertidumbre que atraviesa el país. El Colegio de Periodistas de Honduras celebró este jueves lo que estimó un triunfo histórico para la libertad de expresión, luego que la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso de apelación presentado por el ministro de Finanzas, Cristian Duarte, y del tesorero general, Salomón Hernández, contra el periodista Dagoberto Rodríguez y Radio Cadena Voces, en un intento por censurar la prensa independiente. Este fallo representa un golpe a los intentos de censura del gobierno y ratifica que el periodismo de investigación y el derecho a informar a la población sobre el uso de los dineros públicos no es un delito, sino un derecho ciudadano y constitucional que protege a la sociedad de los abusos del poder. Rodríguez y Radio Cadena Voces fueron denunciados por delitos contra el honor por un reportaje publicado relacionado con presunta malversación de dineros públicos para fines proselitistas. Desde el Colegio de Periodistas celebran esta resolución histórica de la Corte de Apelaciones que fortalece la democracia y respalda a los periodistas que ejercen su labor con valentía frente a la intimidación. Exige el CPH, las autoridades, respetar la libertad de prensa y de expresión y a la sociedad unirse en su defensa. La censura no tiene cabida en Honduras. La verdad siempre prevalece, señala en su pronunciamiento el Colegio de Periodistas de Honduras. Más adelante aquí en el noticiero líder, Corte de California suspende terminación del TPS para hondureños y mantiene su estatus por lo menos hasta el 18 de noviembre. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Para Frank Fortín no hay límites para ofrecer su producto. Lo elabora, lo transporta y comercializa, ya que todos los días se levanta desde temprano para elaborar su rico pan que vende en varios puntos de la capital, el cual trae desde el municipio de Santa Lucía. El negocio, el rubro está hace más de 20 años, ¿verdad? Tenemos más de 20 años allá en Santa Lucía y pues estamos nosotros expandiendo un poco más para poder llegar a más personas a través del carro móvil, ¿verdad? Donde pues ustedes pueden ver acá lo que es el producto que traemos, un producto artesanal. El negocio se llama Bendito Café, consta de una panadería y venta de café, y para Frank Fortín emprender es una tradición familiar, ya que lo aprendió de su madre. Emprender de esta manera es una tradición familiar, ¿verdad? Es una tradición familiar donde mi madre era panadera también y ella pues nos enseñó a hacer lo que es el producto, y pues aquí, más de 20 años estamos ya en este rubro de la panadería y pan artesanal. De acuerdo a Fortín, tiene como sueño expandir su negocio y llegar a más rincones de Honduras y que puedan disfrutar del delicioso pan que elabora junto a su familia en Santa Lucía. Ahorrar dinero a veces puede resultar difícil, porque hay muchas cosas atractivas en que gastarlo. En Educación Financiera le ofrecemos 5 consejos a considerar para que las tentaciones no le lleven a gastar más de lo que tiene en sus ingresos. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Qué consejos me dan para ahorrar? A continuación, tienes algunas ideas que pueden ayudarte a ahorrar. Ten clara cuál es la razón por la cual deseas ahorrar. Evita comprar cosas que no necesitas. Haz un plan de cómo y cuánto ahorrarás. Abre una cuenta de ahorros en el banco o ten una alcancía en casa y deposita el dinero que has ahorrado. Si ocupas comprar algo, compara precios, busca ofertas y pide un descuento.
Las autoridades consulares de Honduras en Estados Unidos y miembros del Comité Ejecutivo de la Alianza Nacional del Estatus de Protección Temporal TPS hacen un llamado a los hondureños registrados bajo este beneficio que se registren a la alianza, ya que tienen más posibilidades que sean tomados en cuenta si la jueza Trine Thompson de la Corte Federal de Estados Unidos para el Distrito Norte de California falla a favor de los tepecianos para frenar su salida de ese país. Luego no se ampliará ese beneficio. Los hondureños no están dentro de la membresía de la Alianza Nacional TPS, podrían quedarse afuera, podrían quedar desprotegidos. Por lo tanto, les surgimos que entren a la página oficial de la Alianza Nacional TPS, nationaltpsalliance.org, hágase miembro y recuerde, es completamente gratuito, es confidencial, pero lo más importante, le puede dar la oportunidad de ser protegido en caso de que la decisión sea a nuestro favor y que solamente proteja a los miembros de la Alianza Nacional TPS. El fallo de la jueza aún no se da a conocer y el plazo de la salida migratoria de los más de 55,000 hondureños registrados bajo el TPS está para el 6 de septiembre de este año. Ya tenemos, Cristina, el fallo. Ya tenemos el fallo. Corte de California suspende terminación del TPS para hondureños y mantiene su estatus hasta el 18 de noviembre, al menos. Ya esa es una esperanza, es una posibilidad. El canciller de la República, Javier Bu, informó esta tarde que la Corte Federal del Distrito Norte de California aplazó la terminación del estatus de protección temporal para Honduras y mantener el estatus actual hasta una nueva audiencia el 18 de noviembre próximo. La decisión reconoce que los demandantes buscan ejercer su derecho a vivir con libertad y sin temor en ese país, indicó el canciller al tiempo de anunciar que continúan apoyando a la comunidad tepeciana a través de la red consular, como lo instruyó la presidenta. Más adelante aquí en el noticiero líder, diputado Nelson Márquez y otros 4 imputados son trasladados al Centro Penal de Támara. Pero antes se incrementa la adjudicación de divisas y ¿sabe usted gracias a qué o a quién? A nuestro grano de oro, al café. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. El ingreso de divisas ha incrementado gracias a las remesas, el precio del café y mayor endeudamiento externo, lo que ha permitido adjudicar más de 11.600 millones de dólares de enero a julio, asignando un promedio del 73% de lo que demandan las empresas, y en el mes de julio se logró cubrir cerca del 100%, reportó el Banco Central de Honduras. El porcentaje promedio de adjudicación en la subasta de divisas se situó en 73%, superior al 36% presentado en el mismo periodo de 2024. Asimismo, para julio de 2025, el porcentaje de adjudicación fue de aproximadamente el 100%. Las actividades que más han demandado dólares son el comercio, manufactura, sector financiero, agroindustria y pago de servicios diversos, según el Banco Central. Y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica aprueba nueva rebaja de 12.9% a la tarifa de energía eléctrica. No es para todos, solo es para la gente de Guanaja, Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. La Comisión Reguladora de Energía aprobó este jueves un nuevo pliego tarifario para la isla de Guanaja que establece una rebaja de 12.9%, que representa un lempira por cada kilovatio de energía. La rebaja en la isla del 12.97% básicamente fue por una reducción del costo del combustible. En la isla se compraba combustible en el trimestre pasado como a 75 lempiras el galón porque está excluido de los impuestos, y ahora en este trimestre se compraron a 71. Ahí se tiene una reducción del costo del diésel.
Con la nueva revisión, el precio promedio de la tarifa en Guanaja queda fijado en 6.81 lempiras por kilovatio a partir de este viernes 1 de agosto, agregaron los comisionados de la CRE. Con un llamado a su partido nacional, a la oposición y a la comunidad internacional a mantenerse firmes en la defensa de la democracia en Honduras, el diputado Nelson Márquez marcó su traslado al Centro Penal de Támara, Francisco Morazán, luego que el juez natural en audiencia de declaración de imputado ordenó su detención judicial y la de 4 acusados más en la causa promovida por el Ministerio Público por el caso Sedeco-Afis, relacionada a un presunto fraude de más de 13.000 millones de lempiras. Se dicta la medida de la detención judicial a 5 de los 6 imputados: Nelson Javier Márquez Sauceda, Eva María Vázquez Villanueva, Juan Fernando Madrid Lezama y Caronte Rojas Zavala, todos ellos acusados del delito de fraude. En el caso de Raimundo Esaú Gradis Vilorio por prevaricato judicial, y a quien se le han dictado medidas distintas a la detención judicial es a Rafael Eduardo Chávez Aguilar por falsificación de documentos públicos. Finalmente, la audiencia inicial será el próximo martes 5 de agosto a las 2 de la tarde. El diputado Márquez, Caronte Rojas Zavala, Juan Fernando Lezama Madrid, Eva Vázquez Villanueva, acusados por el delito de fraude, y el juez Raimundo Esaú Gradis, acusado de prevaricato judicial, son los remitidos a la cárcel de Támara, mientras el coimputado Rafael Eduardo Chávez queda en arresto domiciliario. 5 acusados más en esta causa están en condición de prófugos. La Corte Suprema de Justicia respetó un procedimiento establecido desde hace más de 23 años en cuanto a que se debe ser el Pleno de Magistrados el que conozca el caso que implique a un alto funcionario para designarle el juez natural que conocerá su causa. Pero en el caso del diputado Nelson Márquez, subjefe de la bancada del Partido Nacional, esa norma fue vulnerada, opinan los expertos en derecho penal. Luego de 23 años de vigencia del Código Procesal Penal, persiste el procedimiento especial cuando se procesa a un alto funcionario. Manda que la presidencia del Poder Judicial convoque al Pleno y este designe al juez para que, tras analizar la acusación, decida si procede citar al acusado u ordenar su captura. Esta vez no fue así. En todo caso, las personas, como en un Estado de Derecho, deben de ser citadas por parte del ente acusador cuando están siendo investigadas. A él nunca se le informó. Más bien una de las personas que está habida dentro de ellas, un juez, tiene todavía una acción de amparo que está pendiente ante la Sala Constitucional que todavía no se ha resuelto. Otro de ellos también fue y acudió a sede fiscal para poder presentar sus argumentos de descargo. No se le permitió, que es parte de lo que se está argumentando. Durante 3 administraciones anteriores se respetó ese procedimiento. Ahora fue diferente. Prevaleció el criterio de la presidencia del Poder Judicial al imponer un orden de precedencia, sin vista del Pleno y sin respeto al espíritu de la norma, que además contempla nombrar una Corte de Apelaciones como segunda instancia. Pues lo correcto es que pase por el Pleno. Y yo como abogada considero que debería de haber una nulidad en este caso, porque lo correcto es que pase por el Pleno. Entonces, porque así es. Entonces, ¿para qué se crean leyes y reglamentos? El procedimiento seguido para este caso violentó el debido proceso, al mismo Código Procesal Penal, el derecho a la defensa y la igualdad de las partes, según el jefe de la bancada del Partido Nacional. Código Procesal Penal, artículo 414, 415, se ha aplicado correctamente 3 cortes anteriores, 21 años. ¿Qué es lo que procede cuando llega un requerimiento fiscal? La presidenta tiene que convocar sí o sí a un pleno de la Corte. Y en el Pleno de la Corte nombrar el juez natural con el rol de turno que ya tiene establecido, nombrar una Corte de Apelaciones y nombrar un tribunal de sentencia. 21 años se ha respetado el Código Procesal Penal. En relación, pues yo veo que los altos funcionarios siguen el procedimiento, que vienen aquí, presentan en la Secretaría de la Sala, le presentan el requerimiento, se nombra un juez natural por el Pleno, debo entenderlo, bajo un rol que ya tienen ellos establecidos, y conoce del proceso. La audiencia inicial para esta causa se agendó para el próximo martes. Allí la defensa del diputado Márquez se propone argumentar violación al debido proceso. Detención judicial dictó un juez natural designado contra el exsubgerente del Fondo Vial, José Efraín Peñal Balizardo, acusado por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios cometidos por personas y empresas que se incluyen en el requerimiento fiscal. En este requerimiento fiscal se acusaron al menos 12 personas, entre ellos
varios exfuncionarios del Fondo Vial y representantes legales de empresas privadas que supuestamente defraudaron al Estado de Honduras por un monto superior a los 34 millones de lempiras. Entre ellos hubo Alfredo Ardón Soriano y Davis Leonel Rivera Maradiaga, quien enfrenta una condena por narcotráfico en Estados Unidos. En los contratos, según la UFERCO, se falsificaron firmas en la licitación, sobrevaloración de precios, pagos ilegales que gestionó Edgardo Pérez Martínez, representante legal de la empresa Inrimar, uso de materiales de baja calidad y omisiones graves de supervisión en la obra sin realizar las medidas correctivas. El Ministerio Público amplió el requerimiento fiscal por el caso Corium Inversiones al delito de lavado de activos en contra de los administradores de las sucursales de Copán y Santa Bárbara, Elder Giovanni Gómez Guevara y Juan Carlos García Ríos, ambos bajo proceso por el delito de asociación para delinquir. Conforme a las investigaciones y análisis financiero patrimonial, se detectó que los acusados presentan desproporción en sus ingresos y transacciones efectuadas en el sistema financiero. En el caso de Gómez Guevara, no justifica más de 7.3 millones de lempiras. En tanto, García Ríos no acredita procedencia ilícita de más de 1.5 millones de lempiras. Este requerimiento fiscal también se amplió el viernes 27 de junio del presente año por asociación para delinquir en contra del gerente de Corium Inversiones, Iván Abad Velázquez, su esposa Kefi Gabarrete y Marco Abel Villeda, acusados primero por lavado de activos. Asimismo, se acusó a los administradores de las sucursales de Juticalpa, Olancho, La Entrada Copán, Santa Bárbara y Danlí El Paraíso. Llegaron de diferentes partes del país con muchas esperanzas de encontrar una solución al problema que les agobia. Primero encontraron una barrera policial que debieron sortear. Luego lucharon con el cansancio, para después rogar al Todopoderoso y exigir una respuesta positiva al gobierno. Cada uno de nosotros, con sacrificios y un montón de cosas, estábamos aportando dineritos ahí para poder conseguir para la comida. ¿Cuánto metió usted ahí para hablar? No, mire, yo tenía 150,000 pesos. ¿Y cuánto le daban a usted? Y solo había cobrado 2 semanas. Me daban 7.500, me daban a la semana. Sí, el dinero de mi hija, que ella mandaba ahí con gran sacrificio, que mandaba a Estados Unidos. Y ella la enfermó, hasta le pegó de parálisis a ella, y gracias a Dios ya está recuperada. Son diferentes rostros con diferentes historias, pero con un mismo problema. Estos clientes de Corium Inversiones por un momento albergaron la esperanza de encontrar una respuesta positiva, cuando 5 de sus representantes se reunieron con el presidente de la Comisión de Banca y Seguro, Marcio Sierra, pero todo se derrumbó con la respuesta. Que iban a respetar los procesos de investigación por parte de las autoridades del Ministerio Público, y lo único que hay es una posible reunión el 26 de agosto, que se comprometían a escalar una reunión en Consejo de Ministros y revisar este caso y de qué manera se le podría ayudar a las personas más vulnerables de este caso. En resumen, la respuesta fue una próxima reunión el 26 de agosto para encontrar una solución. Fíjense que nosotros no estamos de acuerdo con esta respuesta, porque acaban de decir que ellos se les van a antojárseles a las familias que ellos quieran, se refieren a las familias vulnerables. ¿Y nosotros qué? Las personas que vendimos la propiedad para tener un poquito más de ganancia, ¿dónde está nuestro dinero? No dieron nada, porque solo se comprometieron para el 26 de agosto, pero se comprometieron de boca. Al final, las centenares de personas afectadas regresaron más preocupadas de lo que llegaron. Y lo peor, con sus bolsillos vacíos. Aunque muchos regresaron decepcionados a sus lugares de origen, los inversionistas de Corium advierten que van a regresar con medidas de presión a la capital. Mario Holanda, Telenoticias. Y este jueves la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional, ha distribuido un nuevo afiche actualizado de su lista de más buscados, con órdenes de captura, donde sobresale la casilla asignada al general en retiro Romeo Vázquez, por quien ofrece 15 millones de lempiras. El general Vázquez logró evadir su captura en marzo de 2025 y desde entonces ha hecho circular varios videos ironizando sobre su búsqueda y millonaria recompensa para capturarlo y regresarlo
a prisión por hechos ocurridos en 2009, acusándolo por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato en perjuicio de Isi Obed Murillo Mencías y de Roberto Zavala Licona. Una tercera causa por lavado de activos también se presentó contra el general Vázquez en un intento del Ministerio Público por agravar la carga procesal contra el alto oficial en retiro, mostrando un video donde supuestamente recibe dinero de narcotraficantes. El general Vázquez y otros 2 generales en prisión fueron capturados y enviados a prisión por los mismos hechos de 2009 ocurridos a inmediaciones del aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa. El estado del tiempo es presentado por Invesa. No importa el tiempo, muévete con Fotón. Ahorra hasta $6,500 este mes invirtiendo en un buen maquinón. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Quiero iniciar con esta espectacular imagen, solo para usar un poquito la imaginación. Si el planeta Saturno estuviese a la misma distancia que está la Luna de nuestra Tierra, así lo veríamos. ¿Se imaginan? Sería verdaderamente espectacular. Vamos a la meteorología rápidamente. Les voy a contar que una nueva onda tropical se está acercando al territorio hondureño. Estará sobre la parte este, es decir, sobre el Caribe de Honduras y Nicaragua, ya para esta jornada de viernes, y el sábado estará haciendo su paso. Se está acercando rápidamente también una nueva onda tropical por el Caribe. Está la 19 que va a ingresar en las próximas 48 horas y la número 20 que se desplaza, repito, por el Caribe. ¿Qué esperaremos para esta jornada de viernes? Bueno, en horas de la mañana un poquito de micropartículas contaminantes, luego la condición se vuelve normal y hacia horas de la noche volvemos a tener un pico alto de contaminación en buena parte del territorio hondureño. La posibilidad de lluvia está aquí, en buena franja de la parte norte y principalmente en los municipios colindantes con Guatemala. Ahí pueden reportarse precipitaciones y en la región oriental también con los remanentes que deja la onda tropical número 19 que está de salida, aunque los acumulados, como los vemos, son bastante bajos en estas precipitaciones que aguardan. Sobre el Golfo de Fonseca, si va a salir del Golfo, se va a encontrar con oleaje un poquito agitado, precisamente por los sistemas que están en formación. Precisamente hemos tenido la formación de nuevas tormentas en este sector. Afortunadamente están en mar abierto y no representan peligro. 1.7 metros la altura máxima sobre el Golfo de Fonseca y en el litoral Caribe puede llegar a 1.5, que es totalmente normal. En cuanto a temperaturas, sí tendremos temperaturas muy elevadas. En la zona sur, precisamente cerca de La Joyada, Marcovia, El Palenque, Choluteca, nos vamos a 40 grados con sensaciones térmicas mayores, mientras en el resto del país pues las temperaturas estarán variando entre 29 y 31 en el centro, 32 en el noroccidente y esperando una temperatura similar para la región oriental con índice ultravioleta entre 12 y 13. Así que por favor tomar un poquito de precauciones y a cuidarse mucho. Siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, miren, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, así de manera escasa se refería a Honduras. Pero en su cuenta de ex, Renato. Hoy ha enviado este mensaje. Agradecemos al gobierno de Honduras. Miren que lo dice justamente cuando allá están los salvadoreños, porque allá hay poca oposición, porque hay que admitirlo, buena parte de los salvadoreños tiene mucho aprecio por Bukele, por lo que ha hecho en materia de seguridad. Pero hoy, en el Congreso salvadoreño, Cristina, ampliaron a 6 años el periodo presidencial, sí, eran 5. Y la reelección indefinida. Vea, usted no se convierta en rey en monarquía en Salvador. Hoy está agradeciendo al gobierno de Honduras por aclarar que el cargamento de químicos incautado en Ocotepeque, Honduras, no provenía del Salvador, como se afirmó en un inicio. ¿Cuál es el contexto de esto? Bueno, y es que el gobierno de Honduras ofreció disculpas este jueves al gobierno de El Salvador luego de aclarar que el cargamento de químicos incautado el pasado 9 de julio en el punto fronterizo de Agua Caliente en Santa Fe, Ocotepeque, no tenía como origen territorio hondureño, como se indicó en un comunicado oficialmente. ¿No tenía como origen territorio? No tenía como origen territorio salvadoreño. Salvadoreño. Por eso es que le está agradeciendo a Honduras, porque Honduras lo aclaró. Así es. Y tras la acción, el gobierno de Honduras ha hecho la corrección, por lo que usted ve en este comunicado que ha colgado en sus redes sociales. Y Bukele hoy, no en este periodo no. En este periodo son 5 años. Pero después tiene listo el camino para reelegirse indefinidamente. Nos está agradeciendo que hayamos aclarado. Aclarado que no provenía de El Salvador. Cerramos la emisión. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.